¿Con esto qué quiero decir? Que evidentemente las medidas que se establecieron en los primeros tiempos de la pandemia, cuando no había vacunación, no tienen nada que ver con las medidas que probablemente tendremos que establecer a partir de este momento. Pero no eso consiste la gestión y la gestión de una pandemia. La gestión de una pandemia que nos lleva a la delantera, la gestión de un virus que vamos conociendo poco a poco y la gestión de una situación en la cual tendremos que barajar otros escenarios o escenarios de transición. Se ha acusado de disminuir el rastreo. Evidentemente, el aprendizaje de esta última ola nos ha enseñado que el conjunto de medidas utilizadas en otras ocasiones para mitigar su impacto, el impacto de la pandemia, como es la identificación temprana de los casos, la identificación de los contactos estrechos y los aislamientos o cuarentenas, no han resultado tan efectivas como fueron en el pasado. Como todos los años, fueron venciendo numerosos contratos de sustitución habituales en el Salud todos los años. Fueron venciendo y hay que tener en cuenta que en ese momento la situación de la incidencia de casos hasta mediados del mes de noviembre estaba en nuestra comunidad autónoma en un nivel de riesgo 1. No despedimos a nadie, no despedimos a nadie. Esos contratos finalizaron y no se renovaron.